hermanos y hermanas presentes y televidentes. Jesús se nos presenta rodeado de muchos a los que proponía la palabra, en un contexto en que el pecado y la enfermedad estaban íntimamente relacionados. Jesús realiza lo que Isaías había proclamado, el perdón de los pecados. La sanación que Jesús da a los que se acercan a Él con fe no es solo exterior, sino que lleva una curación espiritual interior. Iniciemos ahora esta celebración y puestos en pie, recibamos a Fray Luis Olmo, quien presidirá esta celebración. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Yo tengo paz y gozo donde en mi corazón. Yo tengo paz y gozo donde en mi corazón. Me liberó, Cristo rompió las cadenas. Él me liberó, Cristo rompió las cadenas. Él me liberó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos un año nuevo y comenzamos de alguna forma el tiempo ordinario de este año litúrgico del ciclo B. Comenzamos un recorrido de lecturas desde en este caso desde la carta a los Hebreos, una carta hermosísima, que más que carta es una especie de tratado de teología y que hemos estado escuchando durante toda esta semana. Pero también seguiremos oyendo sobre Jesús, sobre sus milagros, y trataremos de encontrar el sentido de esos milagros, que hoy veremos que no simplemente se trata de cosas grandiosas, sino sobre todo un rostro de Dios que se nos muestra a través de lo que hace Jesús. Pero bien, vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad.
piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como escucharemos en la lectura de la carta a los Hebreos, Dios prometió al pueblo de Israel una tierra de felicidad. Muchos no lograron disfrutar de ella por no mantener la unidad de la fe. La promesa de disfrutar de los bienes de la salvación sigue en pie. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, temamos no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia igual que ellos, pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. En efecto, entramos en el descanso los creyentes, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo: y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade: no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de rebeldía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvides las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo que contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios. Como escucharemos en el Evangelio de Marcos, Jesús sigue revelando su persona a aquellos que se acercan a escucharlo. Los milagros que Él hace no son solo signos de su poder, sino muestras de su ternura, de su compasión hacia el dolor de los humanos. De pie para la proclamación del Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados, o decirle levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. La carta a los hebreos, que como decía al principio no es propiamente una carta, le falta el saludo, le falta algunas situaciones que presentan una carta, más bien es una especie de homilía o de un tratado teológico, intenta mostrar en un ambiente difícil la superioridad de Jesús sobre las instituciones hebreas. Sabemos que en el tiempo en que posiblemente fue escrita esta carta, algunos dicen que quizás hasta el año 95 después de Cristo, algunos otros dicen que fue antes de la destrucción del templo en el 70, porque habla del culto, pero pensando un poco más posterior, pues había un poco de desánimo dentro de las comunidades judías que se habían hecho al cristianismo, es decir, judeocristianos. Y como que había un poco la nostalgia del esplendor del templo, del esplendor del culto, de todos esos elementos e instituciones del Antiguo Testamento. Y por eso entonces había ese peligro de que regresaran al Antiguo Testamento.
por lo que toda la carta es una especie de comparación, de alguna forma, entre las instituciones del templo, de la ley, con respecto a Jesús, que es el nuevo sacerdote. De hecho, el concepto de sacerdote de Jesús es totalmente distinto al de la institución hebraica. Jesús es un laico, no es de la tribu de Leví. Por lo tanto, su sacerdocio tiene otro matiz que luego la iglesia va a desarrollar para el sacramento que conocemos nosotros también entonces como del sacerdocio. Y por eso tenemos este elemento hoy del sábado. El sábado para los judíos será el símbolo de la plenitud a la que alguna vez el hombre llegaría. Es decir, el sábado se presenta como la gran meta. Y por eso dice, nosotros tenemos que seguir en Jesús, no en las instituciones, que es lo que nos va a llevar al sábado real, al sábado auténtico, al sábado para siempre, es decir, a la plenitud. Y eso es un poco lo que el autor de la carta a los Hebreos, que no es Pablo, que sabemos que no es Pablo, no sabemos quién es, posiblemente un discípulo de Pablo, posiblemente, pero nos quiere manifestar. Pero vayamos un poco al evangelio de hoy. Un evangelio muy bien puesto dentro de la liturgia, comenzando el año litúrgico en el tiempo ordinario, porque nos presenta como la esencia de lo que es la misión de Jesús y de su mensaje. Un relato que es brillante, un relato que nos presenta muy claramente cuáles eran las costumbres de aquella época. En este relato encontramos varias cosas interesantes. Primero, la gran fe de los que llevan al enfermo es recompensada por Jesús diciéndole al enfermo, tus pecados han sido perdonados. Esto anotémoslo como un dato interesante. Primero la fe, luego entonces la oferta del perdón. Segundo, también ante la oferta del perdón de los pecados, la crisis de los escribas, el escándalo para ellos de que Jesús no podía perdonar porque solamente Dios es el que puede perdonar. Y ahí entonces viene toda la discusión y todo lo que va a ocurrir en adelante. El tema no es tanto la curación de un enfermo, sino, como decía muy bien la presentación de la misa, el perdón de los pecados, que quizás podríamos decir es la enfermedad más grave que podemos nosotros padecer. De hecho, aquí será la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es más fácil, curar a este enfermo o perdonar los pecados? Obviamente me imagino que aquellos dirían, es más fácil decir yo te perdono los pecados, pero curarlo no va a ser. Y es todo lo contrario. Es mucho más fácil curar una enfermedad de la que yo padezco, que no me gusta, a curarme del pecado. El pecado, según la teología del Génesis, del Antiguo Testamento, no se comete por maldad necesariamente. Se comete porque posiblemente es algo que nos gusta el pecado. Por eso la enfermedad es fácil de curar, pero el pecado es mucho, mucho más difícil en el concepto de Jesús. Eva no peca por maldad, Eva peca porque le gusta la fruta que parecía sabrosa ante sus ojos. Así que ahí no hay una maldad, ahí lo que hay es el ver algo apetitoso que me es negativo, usarlo porque me puede destruir. Si no escucho la voz de Dios, la palabra, entonces cometo el pecado y eso me destruye. Y eso es mucho más difícil de superar. Vamos a verlo un poco, cómo se ha revelado Dios a lo largo del Antiguo Testamento y luego tanto en el Nuevo Testamento con respecto a este tema de los milagros y del perdón. No hay duda de que Israel vivió una etapa
en la que Dios era como el Dios de todas las naciones, o los dioses de las naciones, eran dioses poderosos, eran dioses grandiosos, eran dioses que hacían grandes milagros, grandes cosas portentosas. Israel lo vive también de esa manera, sobre todo cuando miramos al Éxodo, cuando miramos la salida del Éxodo, todas las maravillas que ocurrieron, sobre todo la del abrirse el mar. Ese es el Dios y esos son los milagros de este Dios portentoso, Dios de poder, pero también un Dios que es liberador, porque cuando libera al pueblo de la esclavitud, le conciben como un Dios liberador, un Dios que quiere la libertad física de los suyos y un Dios que establece alianza con los suyos para poder vivir esa libertad que les está ofreciendo. Es el Dios de la alianza. Por lo tanto, cuando se comete algún pecado, la manera como restituimos la relación con ese Dios es el cumplir la ley, sobre todo. En algunos, como es un Dios poderoso, portentoso, que puede dar vida o puede dar muerte, vamos a decirlo así, entonces primero me arrepiento, hago penitencia y entonces recibo el perdón de Dios. Un poco esa es la idea que se va manifestando a lo largo de la revelación, sobre todo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es el milagro en el Evangelio? En este caso, mirando un poco el texto de hoy. El milagro no es un acto portentoso. El milagro no es una demostración de que Jesús sea profeta, como quizás se necesitaba en otros tiempos. El milagro patentizaba o más bien demostraba que alguno era profeta. No, el milagro lo que permite es ver el rostro de Dios, conocer a Dios. Jesús revela a su Padre a través de sus obras, a través de su acción, a través de sus milagros. Y esto es lo que nosotros descubrimos cuando dicen, nunca hemos visto a nada cosa igual, una cosa igual. Es decir, no hemos visto realmente el rostro de Dios. A través de Jesús, entonces, se revela el verdadero rostro de un Dios compasivo, de un Dios que da vida, de un Dios que reconstruye en lugar de un Dios que culpa o un Dios que castiga. El milagro, como había señalado ahorita, ocurre por iniciativa de Jesús ante la fe de los hombres que han traído al paralítico en camilla. Jesús responde con el perdón del pecado, es decir, la fe de alguna forma ha producido la oferta gratuita del pecado. No ha habido ni siquiera, vamos a pensar, un arrepentimiento, o no ha habido unas penitencias, o no ha habido imprecaciones, perdóname, 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 sino ya la misma fe ha producido el milagro del perdón. Esto se basa mucho en la teología también del Génesis. Volvemos al Génesis, estamos en los principios, así que tenemos que volver al Génesis continuamente. En el Génesis se nos presenta el hecho de que el hombre es barro, forma Adán del barro de la tierra, pero también Dios sopla sobre él. Así que el hombre es mezcla, muy sin poder separarse, de barro y espíritu de Dios. Eso es lo que es cada ser humano. Pero cuidado con el tema de la creación. Estoy seguro que cada vez que nosotros hablamos de creación, pensamos allá en Adán y Eva, en los primeros 6 días de la creación, etcétera, etcétera. En el famoso día del descanso también. Pero no, Dios es un Dios creador y está creando continuamente, constantemente. Nos está creando a nosotros constantemente de barro y de espíritu de Dios. De tal manera que entendemos ya la creación como también salvación. Hay creación y salvación a la misma vez. Eso lo discutirán mucho los teólogos de la época medieval. La creación y la salvación. Si Dios hubiera dejado de crear, entonces ya estaría todo hecho. Pero resulta que Dios está continuamente luchando contra las fuerzas del mal,
contra el caos, contra el desorden. Recuerden que la creación es como una obra de poner orden donde había caos. Pues el mismo caos que puede existir en el ser humano, en cada uno de nosotros, Dios lo está ordenando continuamente, nos está dando perdón, nos está produciendo perdón. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos simplemente reconocer que somos creados por Dios y que somos creados constantemente en el amor de Dios. Una historia del corazón de Dios en nosotros, es una historia de amor, la historia de la creación y la historia de la salvación. Por lo tanto, el pecado ya no se consigue a través del cumplimiento de unas obras, a través del cumplimiento de unas penitencias necesariamente. En la iglesia tenemos el sacramento de la confesión, pero eso tendríamos que estudiarlo un poco desde una muy buena perspectiva. Es la celebración del perdón de Dios que ya ha sido dado en nosotros, pero sobre todo el perdón es la oferta libre que Dios hace a cada uno de nosotros en todos los momentos de nuestra existencia. Que si pequé ayer, pues mira, ya hoy estoy siendo de nuevo recreado para ya no cometer el mismo error. Una vez que estamos nosotros conscientes de esa verdad, de esa realidad, entonces ya no veríamos el pecado tanto como la culpa, como algo que me impurifica o algo que me mancha, sino el pecado como una realidad de que soy de barro y por ser de barro, de alguna forma siempre tiendo a creer y querer lo que no es Dios. A veces me puedo rebelar, pero sobre todo ese pecado tiene el don continuo, la oferta continua del perdón de Jesús hacia nosotros. Buena manera entonces para iniciar este camino del tiempo ordinario de nuestro 2021, el gran mensaje de la oferta de Dios, del perdón de Dios a cada uno de nosotros. Tenemos esperanza, es decir, la paciencia de Dios es nuestra esperanza, decía en la Biblia también, así que vivamos este perdón de Dios y recordemos esto. Cuando uno estudia un poquito esto, uno como que se alienta. Cada vez estoy siendo creado por Dios, cada vez soy algo nuevo por Dios, algo mejor que lo que fui anteriormente, es una nueva oportunidad. Ahí radica el perdón continuo de un Dios que es amor. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Iglesia, para que transmita con ilusión y entusiasmo el mensaje de salvación y vida que recibió de Jesús Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos y naciones de la tierra, a los que aún no ha llegado el Evangelio, por aquellos que les falta la paz, la unidad, la justicia y el amor, para que descubran el amor y la acción de Dios en nuestra historia, los reconozcan y pongan en Él la esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los cristianos, para que superando cuanto nos divide, seamos en Cristo más fraternos y demos testimonio de su amor que unifica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos a Jesús nuestro Redentor, para que con espíritu de fe acojamos su palabra y seamos portadores de consuelo,
alegría y esperanza para cuantos nos rodean, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Aurea Rivera, Luz Carmona, Diani Sánchez, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Bebé Isabela Acosta, Felicita Galindo, Narda Orange, Epifania Rodríguez, William Santiago, Rigoberto Vargas, Carmen y Nancy Mercado, Betania Ruiz, Martina Tita Cruz, Carmen Colón, Gaspar Orozco, Mili Figueroa Pensante, Chichi Castro, Lidia Santiago, Elmin Figueroa, María Lourdes Sierra, Alexis Allende, Carlos y Carmen Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Harold Jean Rivera, Héctor Román Ríos, María Mali Calderón, Doctor Enrique Cruzado Pérez, Wandy Orange, Obispo Episcopal Antonio Ramos Orange, Tomasito Ortiz, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, María Nieves, Juan Severino y Gaby Soto, Carmen González, José Vázquez, Jesús Chuito Capó, Hilda Santaella, Juan F. Cuquín Nieves, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Dolores Vera Negrón. En acción de gracias por Gracia Ángela Rivera Mercado, de Víctor Sánchez Ríos y por el cumpleaños de Wanda Jaramillo, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que llamaba,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén, Señor. Bendito y alabado sea. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte
Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé haber cantado con nosotros, ahora todos de color verde, tiempo ordinario. A nuestros hermanos que siempre asisten a la Eucaristía, que siempre son poquitos porque no podemos tener mucha gente dentro de la capilla, pero gracias a Dios y gracias a la internet y gracias a la televisión podemos contar con todos ustedes que se unen con nosotros en esta oración que elevamos al Padre junto con Cristo, que es precisamente la liturgia, la misa. Les invito a que sigan sintonizando con Dios a lo largo de todo este año 2021 y orando para que por fin termine esta situación de nuestra pandemia que tanto nos da dolores de cabeza. Así que y pidamos mucho también por la situación en Puerto Rico, de la criminalidad. Oramos por estos sacerdotes, policías que han fallecido cumpliendo su deber. Esperamos que no siga ocurriendo este tipo de cosas. Necesitamos seguir educándonos y educando en Cristo para que no haya personas que vivan de este mal, de no aceptar la dignidad de los demás, la dignidad misma de la vida. Así que oremos mucho para que estas situaciones ya acaben en Puerto Rico y en toda la humanidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Wow!